Empiezo a grabar, vos también, Silvia, por favor. Bueno, para mí es realmente un placer presentar al doctor Julio Caramelo, con quien compartí pasillo directamente durante las épocas de doctorado. Julio hoy es investigador independiente de CONICET y profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Se graduó, es licenciado en Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires, también de la Facultad de Ciencias Exactas, y luego realizó su doctorado en el Instituto de Química y Fisicoquímica Biológica, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, bajo la dirección del doctor Delfino, y luego de ello pasó a realizar su postdoc y su ingreso a carrera, que fue en el 2007, si no me equivoco, bajo la dirección vos me mandaste el CV, del doctor Parodi, en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación Leluar, pero ya en el 2007 Julio concursó en su instituto para ser jefe de grupo, y ya es jefe de grupo desde ese momento del Laboratorio de Biología Estructural y Celular. Tiene más de 44 publicaciones con referato internacional, 6 capítulos de libro, ha sido formador de un número importante de doctorandos y tesinistas, y además tiene muchas actividades de transferencia, entre ellas tiene patentes, tiene asesorías, y ahora que están relacionados con el tema de trabajo que nos va a contar hoy, que está relacionado con COVID. Y tiene muchas también actividades de gestión. He tenido el placer de compartir con él esta última, hace muy poquito, de ingreso a carrera en temas estratégicos salud. Así que la verdad que un gusto para mí, Julio, presentarte, todo tuyo. Bueno, gracias, Cari. Con Cari y con Silvia nos conocemos hace 27 años. Desde el año 93 estaban en el laboratorio de al lado, y debo decir que no han cambiado prácticamente. Vos tampoco. Las casi 3 décadas las han tratado bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir un PowerPoint. O por ahí estábamos hechas pelotas antes y También continuamos así. Puede ser, pero el delta es lo importante y no se nota, al menos no tanto. Bien, ¿ven todos esto? Bueno, esta historia arrancó en febrero con una reunión en el ministerio que llamó la presidenta del CONICET para armar estas unidades COVID, y recuerdo que estábamos en plena lockdown serio, una enorme mesa cuadrada, todos con distanciamiento, y bueno, ahí la gente empezó a contar qué podían hacer, y muchas de las cosas que se contaron efectivamente han llegado a la práctica. Por ejemplo, el test de ChemTest, o el test de Casará, de Voignov, el COVIDAR el tema del suero equino, que en breve nos enteraremos el ensayo clínico. O sea, lo lindo es que muchas de esas cosas, que en principio eran como, bueno, buena voluntad de la gente, bueno, varias de esas cosas se han concretado y han funcionado. Entonces, esta es la foto de ayer de Argentina, y a ver si puedo... Acá. Bueno, Argentina tuvimos como una cuarentena muy, muy larga, así gigante, una chatura absoluta, y después entramos como una fase exponencial, y ahora da la idea de que pasamos al Rubicón. O sea, la interpretación de por qué está bajando, yo creo que no sé si alguien la tiene. O sea, es una mezcla de que vino el verano, entonces en Europa en el verano bajó, una mezcla de que ya quizás mucha gente ya se ha infectado y es resistente, parcialmente resistente. Yo la verdad que no sé bien por qué está bajando. Ojalá que sea por el tema de que ya mucha gente se hizo resistente. Entonces, eso estaría bueno. Bueno, en este momento Argentina tiene reportadas 33.500 y pico de muertes, y es bastante, y posiblemente sigamos acumulando muertes.
¿para qué sirven todos estos testeos y estas herramientas? Bueno, básicamente hay una enorme discusión en el mundo del tema de las cuarentenas, de cuán fuerte o cuán laxa tiene que ser, y yo no sé si tampoco hay un patrón, porque hay países que han tenido cuarentenas muy laxas, tipo Brasil, o cuarentenas muy largas, tipo nosotros, y el número de muertes por millón es más o menos parecido. Pero bueno, en teoría, digamos, cuando uno agarra una cuarentena y la hace muy estricta, las muertes van a cero, que quizás eso es lo que, por ejemplo, puede hacer China, ¿no? Y una medida que empieza a relajar la cuarentena, las muertes suben. Entonces uno diría, bueno, hagamos una cuarentena. El problema es que cuando uno aumenta la cuarentena, empiezan a aparecer los problemas económicos. Y con los problemas económicos aparecen muertos por otro lado, ¿no? Entonces, ya varias asociaciones médicas de cardiología, de oncología, están advirtiendo, mira muchachos que vamos a tener muertos extra, porque por diversos motivos. Por ejemplo, hay un montón de estudios que se están retrasando, mamografías, estudios de próstata, Papa Nicolaos, calendarios de vacunación, no en Argentina, pero en otros países hay vacunas que no se están dando, cirugías que se están postergando. Y después también la crisis económica trae problemas de malnutrición, de estrés, de alcoholismo, de violencia doméstica. Entonces, eso hace que las muertes, la cuarentena genera muertes, y en algún momento hay un óptimo, digamos, en algún punto de decir, bueno, ¿hasta cuánto puedo abrir y hasta cuánto no? Y para que los gobiernos encuentren ese óptimo, hace falta información, ¿no? Cuanto mejor información, de más calidad, bueno, los gobiernos pueden decidir optimizar y minimizar el número de muertes en todo concepto. Y algo que va a cambiar, yo creo que permanentemente estamos tratando de adelantarnos en los balances, comparando los países de cuál fue la mejor estrategia. Yo creo que en realidad el balance lo vamos a poder hacer dentro de un año y medio por ahí, si vemos que las vacunas funcionan, ¿no? Porque recién ahí se va a poder decir, bueno, Argentina tuvo un lockdown muy largo, con un enorme costo económico y social, pero eso le dio tiempo para poder llegar a la vacuna sin haber acumulado tantos muertos. Pero ese balance en principio no lo podemos hacer, se va a poder hacer dentro de un tiempo largo, tomando en cuenta un montón de variables que a uno se le escapan. Entonces, bueno, hay que tomar decisiones complejas, y el Ministerio armó estas unidades de COVID, y una pata grande de estas unidades fue el tema del testeo, y han salido, en principio ya están usando 2 test de ARN, y este test serológico, y después hay varios lugares, en Rosario, en Córdoba, que están desarrollando test y variantes, están desarrollando variantes para poder tomar la saliva, simplificar, etc., ¿no? Estas cosas ya están andando. Y bueno, la foto ahí da que Argentina tiene 1.200.000 y pico de casos y 33.000 fallecidos. Esto es una mortandad del 2,7%. ¿Sí? Este número es mentiroso, porque en realidad no conocemos cuánto es la cantidad real de infectados. ¿Sí? O sea, básicamente no conocemos el denominador de la tasa de mortandad. Supongamos que los fallecidos por COVID los estamos contabilizando medianamente bien, salvo algún problema de algún diagnóstico mal hecho, pero no conocemos el denominador. Con lo cual hay un subdiagnóstico gigante, hay mucha gente que es asintomática, de hecho yo después le voy a mostrar curvas de IgG y de IgM, de gente que es PCR positiva y no levantan anticuerpos, o que son oligosintomáticos. Entonces, las tasas reales de mortandad que se están estimando están tipo 10 veces menos que esto. Un 0,2, 0,3, 0,4, muy dependiendo del país, ¿no? Que sigue siendo una tasa alta. O sea, si uno calcula, bueno, cuánto es el 0,5% de Argentina, y te dan 250.000 personas. O sea, es un número importante, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos las cuarentenas? Bueno, en España, lo bueno, digamos, que uno ve Europa y medio que ve el futuro. En España, el 21 de junio ya habían pasado la primera ola y deciden relajar las cuarentenas, estaban todos contentos, vamos a comer tacos y a la playa, y después vino la segunda ola, y ahora están tratando de vuelta de cerrar todo. No sé si vieron los noticieros de ayer, pero hay despelote por todos lados, protesta y de todo. Y el 1 de octubre tuvieron que empezar a volver a poner las cuarentenas porque se les vino la segunda ola. También coincide con que empieza el invierno, ¿no? O sea, es una serie de factores. Y esto es, esto es una foto de la primera hora en España, ¿no? Bajó y acá, digamos, relajan la cuarentena.
más o menos por acá, dicen listo, ya pasó la ola, y esta es la foto grande, ¿no? Y ahora estamos en la segunda ola de contagios. La buena noticia, digamos, de esto está sacado del sitio de Johns Hopkins tal cual, es que la letalidad de la segunda ola es radicalmente menor, ¿no? Eso es una muy buena noticia. Eso puede ser una combinación de que, por lo que uno lee y uno dice, bueno, hay más infectados jóvenes y que los médicos han aprendido a tratar esta enfermedad con la dexametasona, con no intubar más de lo necesario, etc. O sea, la medicina ha aprendido el tratamiento y aparentemente una buena parte de estos infectados son más jóvenes, ¿no? Pero aún así se siguen acumulando mucha gente que ha muerto en este momento. Entonces, y algo interesante también es que han rastreado las cepas que están ahora dando vueltas por Europa en la segunda ola, y muchas las pueden rastrear a un evento que se origina en España. Entonces la teoría es que esta nueva cepa, básicamente la gente que fue a veranear a España, después la desperdigó por el resto del continente. Bien, entonces, para detectar este virus hay dos formas. Uno puede detectar directamente el virus a través del ARN, y la técnica, digamos, el gold standard y sigue siendo la RT-PCR. O uno puede hacer técnicas de antígeno, detectar directamente el virus por antígeno. De hecho, ahora ya hay algunos kits de antígeno que están andando, que creo que detectan nucleocápside. De hecho, nosotros estamos desarrollando un kit de antígeno, para eso ya tenemos monoclonales y cosas para hacer eso, pero bueno, es mucho más desafiante un test de antígeno que un test de ARN. Y la otra manera es detectar los anticuerpos. ¿Sí? Entonces, de anticuerpos hay test rápidos, que son los test de tiritas, que se usaron por todos lados, y el de ELISA. Test rápidos, los primeros test rápidos que llegaron al país, la MAT nos mandó muchos lotes de test rápido para que nosotros viéramos, bueno, cuánto es sobre todo la sensibilidad. Acá no hay un problema de especificidad, sobre todo un tema de sensibilidad. En general, las cosas son bastante específicas. Y había de todo, ¿viste? Había test rápidos de afuera que la sensibilidad era de menos del 50%. Entonces ahí se le dijo se hizo un estudio a la MAT de sensibilidad, se dijo, mira, pueden usar tal y tal kit que tiene una sensibilidad del 80 por ahí, más o menos funciona. Yo creo que ahora este estudio no lo volvimos a hacer, pero yo estimo que ahora los test que han quedado de test rápidos son mucho más sensibles. O sea, que han quedado, y de hecho me acuerdo que le cambiamos el protocolo, el protocolo que traían los test, porque había que esperar más tiempo para dar la bandita, etcétera, sino la sensibilidad aún más baja, ¿no? Bueno, y esto es, digamos, nosotros desarrollamos el kit que es un ELISA, ¿no? Y el kit ya se fabrica, lo fabrica una empresa nacional que se llama Laboratorio Lemos. Entonces el desarrollo se hizo siempre en paralelo con el Laboratorio Lemos. En este momento Lemos, nosotros le damos los antígenos para el ELISA y ellos arman las placas. Entonces a las clínicas, a los ministerios se hace una cajita con todo. No, cada cajita tiene 2 placas, o sea, son 192 test. Tiene el control positivo, el control negativo, todos los reactivos, los protocolos, todo. De hecho, hace poco le incorporamos al test un protocolo de titulación, no solamente de... Entonces, para que la gente, si necesita titular por motivo, bueno, siga un protocolo medianamente estandarizado. Entonces, es como un paquete ya completito. Y ahora, hace poquito, este es el test de IgG, y ahora, no sé, ya perdí la cuenta, 2 o 3 meses, aprobaron el test de IgM, ¿no? En el desarrollo fueron en paralelo, y el de IgM nos costó un poco más ponerlo a punto. Va a ser un tema de especificidad, sobre todo, hubo que regular varias cosas para que sea 100% específico. Bien, entonces, bueno, esto es lo que uno saca de cualquier libro de inmunología. Uno tiene el virus durante, apenas se infecta, unas 2 semanas, y en esta ventana del tiempo funcionarían los test de detección o de antígeno de ARN, y después empiezan a aparecer primero las IgM, y después estas bajarían y empezarían a aparecer las IgG. ¿Tá? Después vamos a ver que esto, al menos en el caso de este virus, no es tan así, es una cosa medio rara. Y bueno, ¿para qué detectar anticuerpos? Bueno, primero, si uno quiere saber mejor el denominador de la tasa de mortandad, o sea, mejor cuánta gente estuvo infectada, y si uno quiere detectar la gente infectada detectando el ARN, tiene una ventana muy pequeña. Si el tipo se infectó hace, no sé, 15 días, ya te va a dar negativo. Y las IgG perduran varias semanas o meses. Entonces,
algo bueno para saber bien la tasa de mortandad, o al menos arrimar un poco mejor el bochín, es saber hacer estudios de anticuerpos. Después lo estamos usando para detectar asintomáticos en este momento, para ver cuántos se dispersan en las comunidades. Esto hay varios estudios que se han hecho con estos kits. Y después, bueno, está toda la parte del tema del plasma de convalecientes o el suero de equino, bueno, para medir cuántos anticuerpos tienen, para ver de esos anticuerpos cuántos son neutralizantes, bueno, después les voy a contar algunos resultados, y ahora se están usando para, bueno, la gente que está recibiendo las vacunas, bueno, si levanta anticuerpos o no, y por cuánto tiempo le perduran esos anticuerpos, para ver, bueno, si hay que dar booster o no. O sea, tiene varios usos estos test de ELISA, no se usan para el diagnóstico, porque lo mejor para el diagnóstico son de las técnicas del ARN. Pero sí a veces nos ha pasado, acá en el instituto se montó todo un servicio de serología que se está asistiendo al PAMI, y el PAMI, hay bioquímicos matriculados, y el PAMI nos manda muestras todo el tiempo, y bueno, y se chequea todo el personal, y cada tanto, viste, chequean a alguien que da positivo, y a ese tipo se le dice, che, hacete un hisopado para ver si tenés el virus todavía no adentro, ¿no? Entonces se están usando un poco para diagnóstico, como para indicar, che, hacete el hisopado, porque te dieron anticuerpos, ¿no? Quizás le está dando cuerpo porque se infectó en marzo, o en abril, y quizás porque todavía tiene el virus. O van a ver que los anticuerpos levantan relativamente temprano en algunas personas. Entonces, hay gente que tiene anticuerpos y todavía tiene el virus adentro y puede ser contagioso. Bueno, el ELISA que desarrollamos nosotros es una cosa medio rara, porque prácticamente todos los ELISAs comerciales detectan o RBD o nucleocápside, y nosotros hicimos una ELISA que en realidad es una mezcla que tiene RBD y Spike, que es la proteína entera, y eso yo creo que le ha dado un plus de sensibilidad a esta ELISA que otros posiblemente no tengan. Spike es una proteína muy grande, es un trímero, acá tienen la foto del trímero, y tiene el receptor binding domain, que es el que se une al ACE, o sea, es una proteína muy compleja. Es un despelote. Esta es una estructura cristalográfica del RBD unido al ACE2. Digamos, todo esto ahora se entiende bastante bien. Y bueno, Spike hace algo, digamos, hace dos cosas. Spike es la unión inicial al ACE, y aparentemente hay otro receptor, que no me acuerdo el nombre, que también podría unirse. La internalización en un endosoma, ese endosoma después se acidifica, y Spike tiene un cambio conformacional muy grande, y eso permite la fusión de la membrana del virus con la membrana del endosoma. Se libera el ARN viral con nucleocápside, y después eso se libera NC con mecanismos que todavía no se conoce bien, y ahí queda el ARN dentro de la célula. Desde el punto de vista, digamos, de un biofísico de proteínas, este proceso es una cosa increíble, como ocurre, y se lo conoce bastante bien para el caso de hemaglutinina de gripe, ¿no? Porque la proteína, la HA, digamos, de gripe es muy parecida a esta Spike, es exactamente la misma lógica. Lo que cambia es el receptor, en el caso, digamos, de Spike es una proteína, en el caso de hemaglutinina es siálico. Pero bueno, esta es la estructura de la hemaglutinina, digamos, influencia un pH neutro, y cuando uno cambia el pH, toda esta parte, todo este péptido que está oculto, que de hecho está parte en el segmento, en la parte transmembrana de la proteína, se expone. Eso es un péptido anfipático, y eso es lo que gatilla, es la fusión de la membrana del virus con la del endosoma, ¿sí? Bueno, Spike de COP2 hace de SARS-2. Entonces, el primer desafío de este proyecto era, bueno, uno tiene que hacer miles de test, o cientos de miles, bueno, hay que hacer mucho antígeno, ¿no? Hacer RBD es relativamente complejo, no, perdón, sí, es medianamente complejo, ¿no? Todas estas son glicoproteínas, ¿tá? Todos tienen glicanos por todos lados. Fíjense, estos son los glicanos de RBD, y de hecho es por eso que yo caí en toda esta historieta, porque nada, me ofrecí como que yo entendía algo de glicoproteínas como para ver si dar una mano en esto, y bueno, básicamente se ha intentado expresar RBD en bacteria, y sí, se expresa, pero está toda agregada, no hay manera de replegarla, así que RBD sí o sí hay que hacerla en un sistema eucarionte. Y acá y en todos lados se está usando un célula HEK.
y funciona medianamente bien. Y bueno, ni hablar de Spike. Spike es una bicha gigante con glicanos por todos lados. Entonces, bueno, expresar Spike es complejo, porque es una bicha muy grande, muy difícil. Entonces, esto lleva una puesta a punto de meses en meses y todavía se sigue mejorando el proceso, ¿no? Porque hay de todo para mejorar. Y es distinta a la lógica de uno como científico, de bueno, necesito proteína para un paper, que quizás con unos poquitos miligramos de proteína ya está. O sea, con lo cual uno no se gasta tanto cuando hace un paper en poner a punto la expresión, porque listo, te alcanza. De última, hacer más litros de medio, ya está. Pero el problema de esto es que necesitas no miligramos, necesitas gramos de las proteínas y los medios son muy caros, ¿no? Sobre todo los medios que estamos usando ahora son fortunas. Entonces, si no optimizás todo, no llegás o te sale increíblemente caro. Entonces, bueno, luego de, digamos, de muchos meses o de semanas de trabajo, llegamos a buenas expresiones de estas dos cosas, ¿sí? Y para que tengan una idea, digamos, originalmente con RBD, las primeras expresiones que hacíamos, estábamos en 2 miligramos litro, y ahora estamos en 65. O sea, la expresión de original RBD se multiplicó más de 30 veces. Y de Spike, las primeras expresiones de Spike eran una lágrima, estábamos en 200 microgramos, 300 microgramos por litro, y ahora los chicos de Andre están expresando más de 20 miligramos por litro, es una guasada. O sea, originalmente era imposible hacer cientos de miles de test, básicamente era imposible, y ahora, sin problema, al menos a nivel de la producción de los antígenos, se pueden hacer, no sé, este número se queda chico. O sea, ya el antígeno no es limitante. La limitante que estamos teniendo, sobre todo en el tema de Spike, es que nosotros podemos hacer un batch muy grande de Spike y congelarla, pero no la podíamos congelar porque haces demasiada Spike. Y ahora hago toda una puesta a punto para poder congelarla y decir, bueno, hago un batch de Spike y ya tengo Spike para medio año o un año de test. Y eso nos pusimos recontentos. De vuelta, hay que poner a punto, que se banque el congelado, después armar las placas con el congelado, ver que funcionen exactamente igual, etcétera, etcétera. Pero se puede congelar, no es algo menor. Porque esto ahora nos permite, digamos, ver una luz al final del túnel y decir, bueno, hago cantidad y después ya tengo para meses de test. Bueno, y la puesta a punto fueron también muchas condiciones, el tipo y la concentración de antígeno, cómo inmovilizarlo, cuánto diluir los sueros, cómo diluir el secundario, o sea, todas las cosas que uno más o menos se imagina. Bueno, todo hay que ponerlo a punto, porque es un antígeno nuevo, es un anticuerpo nuevo. Y básicamente, digamos, uno lo que quiere es un test que sea así. Si esta es la curva de las señales de los que no están infectados, y esta es la curva de señales de los que están infectados, bueno, uno quisiera esto que es un test ideal. Buscar un cutoff en el medio que detecta a todos unos y no detecta a ninguno de los otros, ¿sí? Esto es prácticamente imposible. Entonces, la primera parte de la puesta a punto es ver sensibilidad y especificidad, y esto se hizo con muestras que nos pasaban hospitales y clínicas de gente que estaba RT-PCR positiva, o sea, no había dudas de que tenían el virus. Y acá hay que rescatar la generosidad de un montón de gente de lugares, un montón, así, tomar la muestra, fue realmente espectacular. Y el 4 de mayo, relativamente temprano, la MAT aprobó el COVIDAR IgG. Al día de la fecha ya se han repartido unos 600.000 test, y hay una capacidad de producción en principio de 100.000 por semana. O sea, en principio no se cubre la demanda para lo que se está usando este test sin mucho problema. Bueno, como controles negativos, para ver, bueno, dónde se quedó el cutoff, se tuvo un cuidado especial y se usaron sueros de gente del 2019. O sea, estábamos seguros de que esa gente no había visto SARS-2. Entonces, bueno, esto es el resultado, una plaquita que cuanto más amarillito más anticuerpos tiene. Es los secundarios son antihumanos con peroxidasa, o sea, la misma historia de cualquiera que haya hecho en su vida. Hay una gran diferencia de costos, los importados en este momento estarán en 400 por acá de dólares, y la producción local es mucho más barata. O sea, nosotros nos hizo una cuenta de, nosotros le hemos dado gratis a todos los ministerios, hospitales, y más o menos eso fue un ahorro del país de más o menos 4 millones de dólares por ahí, de producirlo acá.
Bueno, esto es la punta a punto, primero la especificidad, ver que no detectar a nadie que no esté enfermo, y estas son todas tenemos la observancia del amarillo S para todas muestras prepandémicas, ¿ok? O sea, toda esta gente, todos estos sueros son negativos. Fíjense que cada tanto algún conejo se te escapa, ¿tá? Gente que prepandemia que da señal alta. Entonces, se setió un cutoff bastante conservador, ¿no? Para no pescar ningún falso positivo. Eso va a ser a costo de tener falso negativo. Es un trade-off que hay. Pero se trató de tener un 100% de especificidad a costo de bajar un poco la sensibilidad. Eso es una cuestión, nada, precautoria, para no decirle a alguien, che, estás infectado cuando no lo está. Bien, y esto es un mapita de cómo se han distribuido los kits. Básicamente, hay en todas las provincias se han mandado, pero bueno, muchas veces son envíos testimoniales de alguna forma. El grueso de los kits se han usado acá en Cava, de los kits no, de los test, en provincia de Buenos Aires y un poco menos en Córdoba. ¿Sí? Después se han repartido, digamos, esto es el número hasta ahora de test que se han repartido, y después han salido algunas cosas al exterior, sobre todo por cuestiones de cortesía. La Embajada de México pidió kits, el Cancillería ha mandado varios kits al Caribe para que usen. Pero bueno, en este momento estamos en unos 600.000 test ya que se han entregado. Y después les cuento un poquito de esto que se llama Zero Kit, que también ahora lo están demandando de todos lados. Por ejemplo, algunos programas, toda la costa de la provincia de Buenos Aires, sistemáticamente están monitoreando a todo el personal. Son 8.000 personas que trabajan en 20 hospitales y cada 2 semanas le hacen serología de IgG a todos, ¿no? Y es un programa que arrancó y sigue en curso, para ver, bueno, a ver si alguno se infectó y no se enteró. Después, a principios, tipo mayo, no, junio, julio, se hizo el primer, digamos, análisis de seroprevalencia en Cava y provincia de Buenos Aires. Se agarraron varios barrios bien pobres, el barrio Mujica, la Villa Azul de Quilmes, y se hizo todo un estudio de seroprevalencia, primero ahí, porque es donde más casos se estaban teniendo. Y, por ejemplo, esto fue el primer artículo que salió de la seroprevalencia en el barrio Mujica. Y este estudio, bueno, esta es la curva de casos por PCR que hubo. Fíjense que ellos tuvieron un pico bastante temprano, estoy hablando de mayo, ¿sí? Y después bajaron. Y acá se hicieron 2 tomas de muestra de no sé cuántas cientos de personas para ver, bueno, a ver cuántos se infectaron. Y esto indica que en este momento, en junio, más del 50% de la gente del barrio tiene anticuerpos, ¿sí? O sea, realmente fue muy grande. Y eso, bueno, se asocia también a gente que vive y comparte mucho espacio juntos. Y bueno, por cada caso confirmado por PCR, hay 9 que fueron IgG positivos, ¿sí? Y después se vio claramente un efecto clúster. O sea, cuando hay uno positivo, las probabilidades de que haya otro en una casa, ¿no? Cuando hay en una casa un positivo, las probabilidades de tener otro positivo son más del doble. ¿Sí? Claramente te contagias ahí adentro. Y después hace poquito, la semana pasada, sí, salió este artículo de algo parecido que hizo el gobierno de Cava, pero ahora tratando de samplear al azar todo Cava, y encontraron una seroprevalencia de este orden, del 14-15%, y acá hay que tener mucho cuidado con la interpretación de ese número. Mucho cuidado porque hay muchas variables. O sea, yo la verdad que a mí se me escapan, pero si uno toma la población de Cava son más o menos clavada en 3 millones y muertos de Cava son 6.800, confirmados por PCR hay 262.000. Entonces, esto y esto da una letalidad del 2,6%, que es parecida a la letalidad que está teniendo toda Argentina. Ahora, con una seroprevalencia del 14%, en 3 millones de habitantes, quiere decir que más o menos tenemos 420.000 casos. Y eso quiere decir que pudimos detectar por PCR la mitad de esos casos. Eso suena medio optimista, ¿no? Que nuestra estrategia de detección por PCR pueda detectar la mitad de los casos. A mí me suena bastante alto, ¿no? Con lo cual hay muchas variables metidas en el medio. Acá tienen las tasas, digamos, de mortandad de otros países. Fíjense, por ejemplo, Reino Unido, 4%, es enorme. Estados Unidos ahora está en el 2,4%.
¿Y por qué, digamos, por qué tener cuidado en la interpretación? Primero, bueno, porque muchos de los que se hizo el test serológico, o algunos, son falsos negativos. ¿Tá? O sea, hay gente que tiene anticuerpos y quizás no la estamos detectando. Después, el tema de dar positivo o negativo depende fuertemente de en qué momento posinfección te tome la muestra. Porque quizás estoy tomando gente que se infectó, no sé, en marzo y le empieza a dar negativo, porque está infectada, o estuvo infectada, o gente que se infectó hace, no sé, 2 semanas y le está dando negativo simplemente porque todavía no le suenan las IgG. Entonces hay todos factores de corrección para decir, che, para esta seroprevalencia de 14,15, ¿cómo la paso a una seroprevalencia real? Hay un montón de factores de corrección que la verdad no es tan trivial hacerlo, ¿no? Y después, bueno, hay que ver cómo fue el sampleo, por edades, por barrios, que no haya habido sesgos, de nada. Corregir estos números es muy difícil. O sea, el número duro es esto, después cómo lo interpretamos, bueno. Entonces, bueno, en base a todos estos análisis se ha ido armando una enorme base de datos, con casos, con tiempos, tenemos, digamos, el sexo de la gente, la edad, si es PCR positiva o negativa, valores de IgG e IgM en función del tiempo, en qué momento iniciaron los síntomas y cómo fue la evolución, si es grave, leve, asintomático, si murió o no murió, ¿no? Entonces tenemos una enorme base de datos que nos permite tratar de entender alguna de estas cosas. Bueno, esto es lo que les había mostrado. El factor común que encuentro en todo esto es que la variabilidad biológica que hay entre individuos es enorme. O sea, es re difícil sacar un patrón. Hay patrones, pero con unas dispersiones tan grandes, para uno poder crear una conclusión necesitas un número, un N enorme. En algunas cosas se pueden incluir, pero van a ver que la variabilidad es gigante. Y esto básicamente indica que la inmunología es mucho más que anticuerpos. O sea, los anticuerpos son una pata de la inmunología, pero hay un montón de otras cosas que... entonces, acá tienen, por ejemplo, la sensibilidad en función de los días después de los síntomas. Y esto, fíjense, es la señal que da el anti-IgG. Y fíjense la enorme dispersión que hay. Es gigante. Todo esto ya saturaron. Todos los que están arriba, listo. Saturan. Y todos los que están abajo de este cutoff se los considera negativos. Entonces, fíjense la enorme variabilidad que hay. Es gigante. Es una cosa, es un zoológico. Lo importante es que a partir de la tercera semana, este test detecta el 90% de los casos. ¿Sí? O sea, donde ya están digamos, en su máximo de señal, bueno, la sensibilidad sería del 90% para IgG. Para IgM es más baja, es del orden del 75%. ¿Tá? Entonces, uno debería, para, por ejemplo, corregir los datos de seroprevalencia, tomar en cuenta estos datos en función del tiempo, ¿no? Y anda a saber cuándo te infectaste, si te infectaste. No es tan trivial hacer eso. Entonces, tenemos un test que a partir de la tercera semana tiene un 90% de sensibilidad, más o menos, y un 100% de especificidad. Que comparado con otros test, está bastante bien. Entonces, acá tienen, por ejemplo, la positividad en función de los días post síntomas. Y fíjense que hay gente, esto es IgG, hay gente que ya da positivo IgG a los primeros 5 días post síntomas. O sea, realmente levanta bastante temprano. Eso es más alto con las IgM. ¿Sí? Más o menos la mitad de la gente da positivo para IgM en los primeros días. Pero fíjense que esta gente, que todavía en principio estaría siendo contagiosa. ¿Tá? Entonces por eso decimos que si uno lo agarra temprano, un test serológico te puede alertar, che, mira que hacete el hisopado porque quizás todavía tenés el virus encima. Y esto es un gráfico medio complicado. Estos son todos pacientes individuales. Acá hay 90 pacientes. Y esto es el momento, estas son todas curvas de seroconversión que se han hecho a estos 90 pacientes, a partir de cuántos días post síntomas. Entonces, un puntito rojo significa que este individuo, al día 7, se lo convirtió para IgG. Y para IgM se lo convirtió al día 16. No sé si se entiende. Entonces, fíjense que hay gente que se lo convierte re tarde y gente que se convierte re temprano, por un lado.
¿Cómo hago esto? Ahí está. Entonces, uno puede decir, bueno, a ver, ¿cuántos se lo convirtieron al mismo tiempo? Prácticamente al mismo tiempo. Acá hay 90 muestras. 64 de esta gente, IgG y IgM les subió al mismo tiempo. Eso ya es medio raro, porque normalmente uno ve los libros y IgM debería subir antes. 20 de esta gente sí, IgM le subió antes, ¿tá? Que son todos estos puntitos azules que están abajo. ¿Tá? Toda esta gente la IgM le picó antes, que es lo que uno hubiera esperado. Y tenemos 6 personas de estos 90 que le subió después, que antes le subió la IgG. O sea, es una cosa, a mí me resulta rarísima, o sea, lo tiene que interpretar un médico, un inmunólogo, porque a mí es rarísimo, pero es lo que hay. Es lo que hay. Y acá tenemos correlaciones, por ejemplo, versus síntomas, ¿no? Entonces tenemos gente que la cursa en forma severa, gente que la cursa en forma mild y gente que es moderada. Y de vuelta, fíjense la enorme dispersión de valores de anticuerpos. Y lo que uno acá le da bolilla es a la mediana de estas cosas, ¿no? Y uno ve que a medida que aumenta la severidad, obviamente dan más títulos de anticuerpos, más valores de anticuerpos, tanto para IgG como para IgM, ¿sí? O sea, la cantidad de anticuerpos se correlaciona medianamente bien con la severidad del cuadro. Y acá tienen los valores medidos separados para asintomáticos y sintomáticos, ¿sí? Y claramente los sintomáticos tienen una distribución más alta que los asintomáticos, ¿tá? Tanto para IgG como para IgM. Pero fíjense que hay gente que es asintomática que tiene valores altísimos, tan altos como los más altos de los sintomáticos, o sea que es nada, o sea, es una cosa rarísima. O sea, en líneas generales hay una tendencia, pero después tenés una dispersión que es gigante. Y acá tiene el tema de la edad, ¿no? Porque uno, digamos, claramente hay 2 grandes factores de riesgo aparentemente en todo esto. El más grande sería la edad y el otro es el sexo, ¿no? Esta es una enfermedad que afecta más a los hombres, al menos en cuanto a la severidad del cuadro, y más a la gente mayor. Y uno puede decir, bueno, che, ¿por qué afectó más a la gente mayor? Quizás porque no está haciendo anticuerpos, no sé, no hace anticuerpos suficientes y no los protege. Y en realidad es totalmente al revés. Cuando uno ve las medianas de la distribución de anticuerpos por edad, esto es la edad, esta gente de más de 65 años, y estos son millennials, y claramente la gente más grande, perdón, tiene más anticuerpos, tanto de IgG como de IgM. O sea, la respuesta, y bueno, esto de vuelta empezamos con las explicaciones. No, lo que pasa es que el problema de esta enfermedad es una respuesta inmunológica exacerbada, entonces básicamente este mayor título de anticuerpos refleja esa respuesta inmunológica exacerbada. O sea, siempre después hay que buscar la explicación a todo esto. Y esa explicación la tienen que dar los médicos, los inmunólogos. Uno le da la data. Y bueno, y después tenemos, en esta base de datos ya vamos acumulando en una colaboración con una médica de clínicas, vamos acumulando muchas curvas de pacientes individuales, digamos, la concentración de IgG y de IgM, ya alguna gente va más de 5 meses que le vamos siguiendo, es un enorme trabajo que está haciendo la gente de clínicas, y les voy a presentar algunas curvas individuales, ¿sí? Toda esta gente es gente que tiene síntomas, y obviamente todos PCR positivos. No sé, por ejemplo, este paciente, el síntoma 0,2, es medio la curva que uno espera. Pican primero las IgM y después bajan, y un poco desfasados suben las IgG y se mantienen. Ya tenemos gente que a las IgG le están bajando, ¿no? Pero por ejemplo tenemos esta persona, ¿no? Acá hay un problema de rótulos. Que nada, le picaron básicamente igual las dos, y bastante desfasado, como muy atrasado tuvo la aparición de anticuerpos. O esta persona, que también le picaron, digamos, le subieron los dos en paralelo y re temprano, después de los síntomas, ¿sí? O sea, es medio un zoológico. Y acá tienen curvas de asintomáticos, o sea, gente que es PCR positiva y no tiene síntomas. Y fíjense, este asintomático, por ejemplo, parece uno de los sintomáticos, o sea, le suben re alto y bastante rápido, y en paralelo las dos. Y después hay gente asintomática que no le sube nada. O sea, ¿cómo se llega a estos casos? No se llega de un muestreo al azar de PCR, sino que gente que es conviviente de uno que le dio PCR positiva, entonces hisoparon a toda la familia y dio PCR positivo.
y ahí se le empezaron a hacer los anticuerpos, y no le suben, no le suben, no le suben. Entonces, fíjense que hay de todo. O sea, normalmente los asintomáticos tienden a tener todo o más demorado o con menos nivel. Pero hay excepciones en ambos conjuntos. Y después, uno de los poquitos patrones, como ya ahora tenemos un N grande, que podemos sacar es si comparamos los días en qué momento se cero convierten, o sea, realmente el momento, uno puede extrapolar acá de estas curvas, de estos fiteos, fíjense lindas curvas. Esto es una paciente que tiene 120 días, y fíjense la data que va tomando la gente de la clínica, viste, Entonces, uno puede ajustar estas curvas y decir, che, ¿en qué momento se lo convertiste? Posta, extrapolando al cutoff que usamos nosotros, y por ejemplo, esta persona se lo convirtió a los 8 días la IgG y a los 6 días la IgM. Entonces, podemos decir, bueno, che, ¿cómo son los tiempos de seroconversión para los leves y para los graves? Y ahí sí hay una diferencia. Digamos, el tiempo promedio de los graves es de 5,3 días para IgG y de 11 días para IgM. O sea, la gente grave tiende a que los anticuerpos le aparezcan antes, ¿sí? Pero de vuelta, fíjense la enorme dispersión de esto. O sea, hay gente leve que se convirtió re temprano y gente grave que se convirtió más tarde que algunos leves. O sea, uno le crea esto porque tiene mucho puntito y puede, bueno, comparar, pero de vuelta, es un zoológico de muestra, digamos, de comportamiento. Y bueno, algo que está muy en boga ahora por el tema de las vacunas, de los plasmas, de los sueros, es si todos estos anticuerpos que hace esta gente neutralizan el virus. Entonces acá también se están haciendo ensayos de neutralización. Y acá hay un problema en el tema de la neutralización, y voy a mi formación. Si uno ve Spike, por ejemplo, Spike tiene 22 N-glicanos. Esta es la estructura por KBM de Spike, y está representado, esto en colorcito son los N-glicanos, y acá están representados solamente los primeros dos, el primero y segundo monosacáridos. Piensen que esto tiene todo un arbolito que es más o menos de este tamaño, esto tiene todo un arbolito que es de este tamaño, y así para todos. O sea, Spike, en realidad, si uno la va a tocar, es difícil entrarle al péptido, es muy probable que antes tocara un glicano. Donde sí está más expuesta, por motivos que son lógicos, es la parte del RBD, porque esto es casualmente lo que contacta el ACE. Pero después es complicado. De hecho, esta es una estrategia que los virus aprovechan para no despertar, digamos, no levantar la perdiz en el cuerpo de los infectados, porque estos glicanos vienen del huésped. O sea, la glicosilación y todo esto ocurre en nuestras células, con lo cual el sistema inmunológico, en principio, no tiene mucho para detectar. Y de hecho hay muchos estudios de ver, por ejemplo, cómo a lo largo del siglo XX va evolucionando la variabilidad de N-glicanos en virus de gripe, porque hay aislados de un montón, y se ve que efectivamente permanentemente el virus de gripe va poniendo y sacando glicanos, y eso contribuye a la evasión del sistema inmune, ¿no? Y el tema, digamos, de si uno, digamos, reconoce o no reconoce si hay inmunidad cruzada o no con otros coronavirus, puede ser algo interesante. Justo ahora salió un paper en Science sobre eso, está bueno. Acá tienen, digamos, las muertes en China, Estados Unidos, China, Bélgica y Argentina. Está mal escrito esto. Acá tienen la mortandad de acuerdo a los diagnosticados, con lo cual esto puede ser un error enorme porque va a depender de cuán bueno ha sido el diagnóstico, la tasa de diagnóstico del país. Y acá tienen un dato más duro que es la muerte por millón, ¿sí? Porque en general los muertos se los computa relativamente bien y la población la conocemos. Pero fíjense, Argentina, muertos por millón, acabamos de pasar a Estados Unidos, Bélgica está peor, y China tiene un número ridículamente bajo. Que vos decís, o sea, hoy cuando hice esta cuenta decía, pará, no, me está jodiendo, o sea, claro, porque tuvieron 4.000, 5.000 muertos y son 1.300 millones de tipos. Entonces, les da una mortandad por millón que es bajísima. La pregunta es, ¿por qué? Puede ser un tema de problema de estadísticas, un tema de que no están dando toda la información, un tema de que el lockdown que hicieron, ahí no se jode, o sea, es lockdown y el lockdown, y entonces la pudieron cortar de verdad. O sea, hay un montón de cosas que no conocemos, pero la diferencia entre China y Argentina es abismal. Y puede ser también porque si uno compara, hace un alineamiento, por ejemplo, de Spike,
de los 6 coronavirus, acá hay mezcla de alfas y betas coronavirus. COP19 acá se parece mucho al SARS, ¿no? Ahora lo que llamamos, o sea, tiene un 76% de identidad, y si uno compara identidad y similitud es más del 90%, es el mismo virus básicamente. Pero por ejemplo hay algunos virus, por ejemplo el OC43, que tiene un 27% de identidad con spike de COP2. O sea, para esto es identidad, no es similitud, es bastante alto. Entonces, lo que ahora se está pensando es que infecciones previas por estos coronavirus podrían brindar alguna especie de protección. Y como no hay mucha estadística de cuánto es la incidencia de estos coronavirus en los distintos países, quizás parte de la baja letalidad por millón en China se deba a que, bueno, tuvieron más incidencia de estos virus, entonces quizás tienen, fíjense, es todo potencial, quizás la población está como un poco más protegida. Y de hecho, justo hoy salió, o ayer salió un paper, en Science, que hacen este estudio, muy lindo, está bueno, y casualmente ven que gente que tiene anticuerpos contra otros corona están parcialmente protegidos contra este. O sea, esto que se venía sospechando, este paper viene a dar alguna data un poco más dura. Y después, bueno, ¿por qué estas diferencias de mortandad? Puede ser por un tema de otros coronavirus, pero también un montón de otros factores. O sea, ¿cuál es la distribución etaria de cada país? ¿Qué porcentaje de fumadores? ¿Qué porcentaje de hipertensos? ¿Cómo es la distribución de índice de masa corporal? ¿Cómo es el tema de la vitamina D? Que de vuelta hay un enorme zaraceo de que aparentemente protegería, o el tema del grupo sanguíneo. O sea, y esto puede cambiar de país en país. Y de vuelta está metido el tema de la calidad de la información, que no sabemos. ¿Tá? Entonces, es muy difícil de interpretar realmente esto. Y uno, de acuerdo a lo que quiere decir, puede tomar medio la interpretación que uno quiera. Entonces, volviendo al tema de la neutralización de las vacunas, acá se cuenta con un virus que es un lentivirus no replicativo que expresa spike de COV2 y tiene una luciferasa. Y después tenemos una línea celular que expresa una AC2. Entonces, un ensayo hiperpavote, el virus en las células entra, se expresa luciferasa y da colorcito, y si uno le pone un suero o un plasma con anticuerpos que neutraliza, eso bloquea la entrada y no hay. Entonces, básicamente uno mide luciferasa y si el suero neutraliza, no hay luciferasa. ¿Está? Bastante pavo. Y acá tienen la dilución de sueros de gente que estuvo infectada, y esto es el poder neutralizante. Entonces fíjense que uno se agarra a esta persona y uno empieza a diluir el suero, obviamente neutraliza cada genoma. Y acá, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, este suero de acá arriba es dilución de suero de caballo. Fíjense que el suero de caballo, obviamente inmunizado con RBD, es una masa, o sea, neutraliza y lo seguís diluyendo y neutraliza, ¿no? Es re fuerte. Y cada tanto hay humanos que tienen sueros que son tan potentes como los de un caballo, o sea, son una masa, ¿sí? Y nosotros los llamamos centauros a esta gente. Bueno, la pregunta es, bueno, es esto, sabemos que hay anticuerpos que neutralizan, ¿cuánto duran estos anticuerpos? Y en base a eso, si es necesario o no es necesario tener booster y cada cuánto de vacunación, hay que verlo. Y ahora se ha podido acumular muchas muestras de plasma de pacientes convalecientes, se les ha hecho el título de IgG y se les ha hecho el poder neutralizante. Entonces, lo que tienen acá es el título de las IgG, básicamente, y acá el poder de neutralización. Y efectivamente se ve que hay una correlación entre cuanto más título de IgG tienen los plasmas, más poder neutralizante tienen. De vuelta, la dispersión. Esto es una escala logarítmica, ¿sí? Es enorme la dispersión. O sea, hay gente que tiene títulos altísimos y quizás una diferencia de 2 log en poder neutralizante, ¿sí? Es gigante. O sea, uno ve estas tendencias porque tiene N grandes. Y acá, bueno, cómo seleccionar el plasma de convalecientes. Estos son 156 donantes, ¿tá? Que se les hizo el título de IgGs, y hay una buena parte de gente, un 75% de gente que estuvo infectada, que tiene títulos de medios altos. O sea,
Pero bueno, cuando uno quiere hacer tratamientos, tiene que seleccionar el plasma en principio, porque si selecciono alguno de estos plasmas, y muy posiblemente el tratamiento no haga nada. Y después, bueno, estas son las titulaciones de plasmas de convalecientes. Acá tienen 120 casos de gente que tuvo síntomas severos y gente que tuvo síntomas mild. Y claramente, fíjense que la gente que tiene síntomas mild tiene menos títulos. O sea, el título de los plasmas se correlaciona con la severidad del caso. Y esto, ¿para qué juntar toda esta información? Bueno, se armó un ensayo clínico muy grande que lo organizó el Departamento de Farmacología Clínica del Hospital Italiano, que es un estudio gigante que se acaba de terminar. Se abrieron los sobres hace 2 semanas. De hecho, el coordinador de todo esto ya apareció en algunos noticieros contando un poco el resultado. Y participaron 12 sanatorios hospitales, acá está todo, coordinado por el italiano, y por la mitad de los casos fueron tratados en el italiano. Lo que aportó el COVIDAR es, digamos, todos los plasmas que se usaron se titularon con el COVIDAR, y de hecho a todos los pacientes que se les usó, se les midió anticuerpos antes y durante el tratamiento, ¿sí? Para ver si subían, cómo evolucionaban. Entonces, digamos, lo bueno o la ventaja es que todos los hospitales usaron exactamente el mismo protocolo de medición de anticuerpos. Y de hecho muchos de esos se hicieron acá en el instituto. Y algo que, esto es un paper que ya está en prensa, está, no sé, con algo que se llama, no podemos decir nada básicamente. Los de la revista dijeron no pueden dar ningún resultado, así. Con lo cual no podemos decir mucho, en breve saldrá publicado. Lo que sí puedo ver es que es increíble, pero la cantidad de gente que participó en esto. Yo el otro día conté los autores uno por uno del manuscrito, hay 165 investigadores. O sea, no sé cómo van a dividir cuando evalúan en el CONICET, dividan por el número de investigadores de este paper, y como tiene cierto error, y posiblemente me confundí, yo soy conservador, digo 65 más menos 2, para no olvidarme de ninguno. Pero básicamente este es un ejemplo de cómo para este tipo de estudios hay que armar consorcios gigantes con mucha gente, porque esto tiene más de 330 pacientes, y tiene control y tratado. Digamos, lo interesante de este estudio, es lo que le da relevancia, de hecho participó gente del NIH en esto, dijo, es el primer estudio que se hace a doble ciego con grupo tratado y control. Por eso es bastante fuerte la conclusión de esto. No puedo hablar de nada de conclusión, nada, porque nos dijeron no pueden decir nada. Y ya está, me quedan 3 transparencias y termino. Algo que nos han pedido es que el problema de la serología a veces la limitante es la toma de muestras. O sea, si uno quiere agarrar y evaluar a 5.000 personas del barrio Mojica, bueno, tiene que ir un extraccionista y sacar la sangre, y esto es un despiole. Entonces, lo que se desarrolló lo que se llama un serokit, que básicamente un serokit es una lanceta que permite tomar una gotita de sangre con un capilar individual, con una perita. Esos 50 microlitros van a un tubito que tiene un preservante. Entonces uno va in situ con el serokit, le pincha el dedo a la gente y después va al laboratorio y procesa con tranquilidad las muestras. Esto nos lo piden cada vez más los hospitales y los ministerios de salud, porque realmente es mucho más práctico. Lo que hubo que hacer con esto es, de vuelta, validarlo, porque una cosa es tomar sangre, y otra, digamos, una gotita de sangre, y otra cosa es hacer una extracción como se debe. Entonces, se hizo toda una validación de la misma muestra, digamos, medida la sangre entera o medida el suero, y fíjense que dan exactamente igual. O sea, esto validó el serokit, y entonces la gente lo usa y está relativamente tranquila de lo que mide por uno o por el otro, es comparable. Y la otra cosa que estamos tratando de hacer, que esto es más viejo, esto no es ningún invento, es que en algunos lugares, sobre todo en lugares aislados, quizás quieren revelar y tener un valor de OD de anticuerpos y no tienen un lector de ELISA, ¿no? O sea, en las ciudades grandes o en pueblos medianos sí, pero hay lugares aislados o que no tienen lector. Entonces empezamos a probar las cámaras de los celulares, ¿sí? Estas son cámaras realmente muy buenas ahora,
y esto se usa, hay decenas de papers, usar el celular para revelar ELISA, o sea, no inventamos nada. Entonces, bueno, se hizo todo un placas y se comparó la señal medida por ELISA y la foto del celular, ¿sí? Y efectivamente, esta es la señal que da el lector de ELISA, esta es la señal del cell phone, y la verdad que son bastante lineales. ¿Okay? O sea que uno en principio, tomando estándares internos, un tipo de controles, podría reemplazar el ELISA por una cámara celular. Hay que ver. ¿Y qué más? Creo que nada más. No, listo. Esta es una historia que empezó en febrero y todavía sigue en curso. Esta es parte de la gente, o sea, la gente que está acá en el instituto, laburando. El alma mater de todo esto y la que tiene la cabeza mil y a full es Andrea. Creo que todos la conocen, Andrea. Es un fenómeno, es increíble esta mujer. Si fuera por mí no hubiéramos hecho ni la cuarta parte de lo que hicimos, o sea, la capacidad de trabajo y de organización y que tiene Andrea, increíble. Y también algo, digamos, y Andrea siempre desde el inicio de todo esto quería que los test se distribuyeran de forma gratuita, ¿no? Y de hecho estos 600.000 test que se han ido repartidos a hospitales, a ministerios, todos han sido, digamos, de forma gratuita, pero eso implicó buscar los fondos para hacer todo esto. Entonces, una buena parte del esfuerzo de Andrea fue buscar la plata de donaciones privadas, de fundaciones, de stands, porque nosotros echamos stand y hemos donado la guita para los cosos. Entonces, Andrea, la verdad que es un ser excepcional. Obviamente uno la conocía como investigadora, y es una viróloga increíble, pero ahora le descubrí toda una faceta y es sorprendente la capacidad que tiene de laburo y organizar. Y muchos de estos son becarios, investigadores de Andrea, que están en la parte de producción de la proteína, de purificación. Acá está Marcelo Janowski, nosotros ustedes lo ubican. Marcelo es colega investigador acá al instituto. Marcelo viene del tema de las plantas, o sea, nada que ver, pero él tiene experiencia en el armado de los kits serológicos. Y bueno, y después hay mucha gente de otros lados. Diego Álvarez, Dieguito, participó sobre todo en el desarrollo inicial del test. Diego fue becario de Andrea y ahora está trabajando en la UNSAM. Y después un montón de gente de hospitales, de fundaciones, un montón de gente que nos ha ayudado y realmente ha sido increíble. Bueno, y eso creo que es todo. Ah, no prendí el micrófono, bueno, va de vuelta. Y bueno, si quieren preguntas, hacen. Buenísimo, Julio. Excelente tu presentación. Bueno, a ver, si quieren preguntas, levanten la mano o por el chat y coordinamos. ¿Esto es gratuito porque vos decís que hicieron, ¿cómo se llama?, donaciones, o también los que producen el kit donan? ¿Cómo es la cosa? No, a nosotros a Lemos hay que cubrirle los sueldos. Ah. Entonces las donaciones son para cubrir los materiales y los sueldos, ¿tá? Y después al Estado se le da gratis. Así, Claro. tomá. ¿Cuánto necesitas? Tomá. Entonces las donaciones cubren los costos de producción. Primero acá en el instituto hacemos las proteínas y después de comprar las placas, todo el circo, y pagar los sueldos de la gente que lo fabrica. Porque no son empleados de CONICET. A nosotros nos paga CONICET, pero después a Lemos no. Entonces, ha habido donaciones, no sé, de la Fundación Williams, de la Fundación Infant, de muchos lados, del Mercosur, eso. Bueno, no podía prender el micrófono. Muchas gracias, Julio, por la charla. Súper linda. Bueno, siguen con las preguntas. Sí. Cualquier cosa yo después hago. Yo quiero hacerte una pregunta, Julio. La verdad es espectacular la charla que diste. Pero de curiosa nomás, si se puede. ¿Qué estabilizante tiene para la muestra del último que mostraste del SeroKit para mantener la gotita de sangre que sacan con el dedo? ¿Se sabe? ¿Se puede decir? ¿Se sabe? Yo no la sé y no sé si se puede decir. La cantidad o sea, sé que es una mezcla de glicerol, EDTA, algún anticoagulante, no sé, la verdad. Sé que, obviamente, pero yo no la sé y no sé si lo puedo decir. O sea, y después usan directamente, no es que separan suero de ahí, o sea, usan directamente eso, la sangre. Sí, directamente, sí. Y da... ¿La hemoglobina no molesta para el ensayo? Se diluye en 100.
con lo cual, ¿cuánto te queda de hemoglobina después de diluirlo? Ujú. No sé, posiblemente no te aporte demasiado. No lo sé, la verdad que no lo sé. Pero el suero o la sangre se diluyen en 100. O sea, imagínate que el rojo te queda muy tenue. Y fíjate, ahí tenés los datos pareados y lo que me No, dieron. no, sí me llamó la atención, justamente por eso quería saber qué era lo que, porque por ahí No, la verdad que no lo sé. sinoliza los glóbulos rojos y por ahí que te quedas, digamos, ¿entendés? De alguna manera separás y te quedas con el suero, o sea, a lo mejor tiene algo para separar. No lo sé. Está bien, bueno. Sé que se sabe y no lo sé. Está bien. Gracias. Bueno, Julio, te quería, bueno, felicitar, súper felicitaciones por el trabajo a vos y a todo el equipo, y me encantó la charla. Te quería hacer una pregunta curiosa también que no me queda claro. ¿Cuál es la relación entre la gravedad que pueda tener el COVID y el grupo sanguíneo y la vitamina D? O sea, sobre todo el grupo sanguíneo es algo que, no sé si vos lo sabés, o sabés la respuesta, Sé que pero no vieron que entiendo cuál es la relación con el grupo sanguíneo, sobre todo. yo puedo sanatear de glicobiología. Pero los glicobiólogos, viste, el que tiene un martillo son todos clavos, bueno, para un glicobiólogo son todos azúcares. La verdad, igual no lo sé, no lo sé. El tema de la vitamina D me parece increíble porque te tiran el dato, el 80% de la gente internada tiene deficiencia de vitamina D. A mí ese dato no me dice nada. Claro, Porque yo por puedo eso, agarrar la no estoy población totalmente. general y decir, en la población general, quizás el 95% de la gente tiene deficiencia de vitamina D, o el 60%, entonces la vitamina D pasa a ser un factor de riesgo, no un factor beneficioso. O sea, a mí esos datos tirados así no me dicen nada. No, por eso digo, como vos lo mencionaste en la charla, viste, lo pusiste como Sí, que por eso te pero no pregunté. lo mencionan en base a lo que uno lee, pero no es que uno lo conozca bien. Ajá, bueno. A mí me surgió una inquietud cuando vi la relación entre la gravedad y la aparición temprana de las IgG. Y a alguien más le surgió la inquietud de averiguar si hay alguna relación entre la inflamación, si hay autoinmunidad. Mira, toda la parte digamos, de células T y todo eso, lo están estudiando junto a esta data, Jorge Geffner, ¿okay? En el INVIRS. Entonces ellos están haciendo respuesta de células T, están haciendo toda la citoquina, no sé, todas esas cosas que uno no entiende, las están haciendo ellos. Y lo van a sumar a esta data de las curvas de seroconversión, ¿no? O sea, esto es una pequeña parte. Quizás cuando se complete todo ese estudio se pueda concluir algo un poco más o explicar por qué esto y cómo se correlaciona con la gravedad. La verdad yo no lo sé. Gracias. Julio, una cosa que me llamó muchísimo la atención, que vos lo mencionaste muchas veces, es esta enorme variabilidad a todo nivel, porque sea lo que sea, es variable, digamos, ¿no es cierto? La dispersión que tenés en cada caso. Y esto no le han podido encontrar una razón a esta variabilidad, o, digamos, ocurre en otro tipo de... Porque claro, nunca se estudió tanto algo y con tantos datos en el mundo, entonces quizás esta es una respuesta que es muy variable de cualquier virus respiratorio, no lo sé. Yo ahora estoy con la COVID dándole vueltas, porque como nosotros tenemos data, tenemos los títulos, tenemos la gravedad, la edad, hay mucha data, a ver si algo correlaciona con algo. Y no encuentro, no encuentro correlaciones, que digas, los graves son los que tienen anticuerpos son más de más edad, no lo encuentro, o sea, puede haber alguna tendencia, pero no es estadísticamente, uno no le puede creer, o sea, yo no lo encuentro. O sea, por eso me parece que nada, hay que estudiar la otra parte, ¿viste? De las células T. No, igual, perdón, si puedo acotar exclusiva de esta infección. Digamos, nos pasa a nosotros en cualquier otra infecciosa y pasa lo mismo en autoinmunes, en enfermedad de Chagas, digamos. Es la variabilidad que depende por todos los factores que dijo Julio,
más los factores asociados a la variabilidad individual de cada paciente, ¿no? No es lo mismo trabajar con animales que trabajar con pacientes, digamos. Si esto lo hubiese hecho Julio en modelo animal, le hubiese dado muy poca, le hubiese tenido variabilidad, pero no la que observó. Digamos, para mí, para el caso de la diferencia que vos ves, quién levanta primero, IgG, IgM, para mí está dado en la sensibilidad de la metodología que estás utilizando, para mí, y además por el hecho de que quizá hay reactividad cruzada con otros microorganismos, porque primero levanta IgM y después levanta IgG seguro. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No, yo creo que eso es este gráfico, perdón, que les había dicho, ¿no? De los tiempos de soconversión, y quizás hay gente, yo especulo, quizás hay gente que le levanta IgG simplemente porque tiene alguna memoria de previos coronavirus. Digo, estoy especulando. Entonces, no es que para ellos es una infección completamente nueva. Porque de si la no, sensibilidad. Y también un tema de sensibilidad. Claro, Sí, depende del título que también está dando. Porque quizá tiene un título bajo de IgG y título alto de IgM, o viceversa, y estás viendo una y otra. Digamos, eso también depende, porque depende de todos los otros factores inmunológicos que vos no estás viendo. Pero de todas maneras, yo sé por estudios que leo, así que están saliendo tipo Preprin y qué sé yo, que correlaciones son muy pocas, también las que se observan, en el caso de inmunología celular. Julio, no te entendí bien. ¿El kit de ustedes está hecho con la zona de unión al receptor de ACE o es la proteína entera? Las dos cosas. Es una mezcla de RBD solito con Spike. ¿En alguna relación en particular? Sí, eso fue optimizado, digamos. Se hicieron placas de Spike sola, placas de RBD sola, y después mezclas en distinta proporción, y se llegó a un óptimo, sobre todo de sensibilidad. ¿Sabes que lo que le pone Spike? Le sube mucho la sensibilidad. Es como que hay un pool de anticuerpos que no son contra RBD, que cuando la pichicateas con un poquito de Spike, empezás a ver. Eso era lo que te iba a decir, que eso también depende de qué las personas, qué anticuerpos desarrollen, contra qué región del antígeno. Esa era otra. Sí, y después... Para mí, el gran plus de este ensayo en particular es ese pichicateo de Spike que tiene, que lo hace más sensible que otros ELISAs. Pasa que costó hacer más trabajo, pero el Spike cuesta. Claro, bueno, y ahí también va a depender de los anticuerpos también que estés midiendo y que después sean neutralizantes. Porque hay que ver si eso... Como ahora tenemos monoclonales para hacer los test de bla, 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 tenemos placas solo de Spike y solo de RBD. Entonces, podemos decir, al menos a grosso modo, este anticuerpo es contra el tallo, porque reacciona contra Spike, pero no reaccionó contra RBD. O sea, tener esas dos nos permite a veces puliar un poco al principio los monoclonales. Este es solo para la parte de abajo y este es para RBD, porque da positivo en las dos, ¿no? Claro. Y contra la nucleocápside no pensaron hacerlo, ningún kit, porque ahí, digamos, para mí, contra anticuerpos, contra nucleocápside, en las otras infecciosas, da como siempre más estable, entonces para hacer un estudio de cero prevalencia, quizá nucleocápside también estaría bueno usar. Mira, tenemos placas de NC hechas, pero para los fines de la serología, de la pregunta, digamos, grosa, aparte por el tema de la neutralización, ¿viste? Era más interesante tener contra RBD. Sí, ahora en el test de antígeno que estamos haciendo, estamos con monoclonales, contra nucleocápside, contra RBD y contra Spike entera, contra todos. Claro. Y después veremos cuál funciona mejor, ¿no? Está bien. En ratón, en caballo, en humano, lo que quiera, estamos teniendo monoclonales de ratón, distintos monoclonales. Esto obviamente todo en colaboración con gente de afuera, no es que nosotros vemos dónde se usa. Pero bueno, quizás el test de de hecho Andrés sueña quizás un test de antígeno que mezcle RBD y N, para hacerlo hiper punch, que detecte
No, sí, porque aparte sí, estaría buenísimo si lo hacen tipo tira reactiva, que es un poco lo que les están pidiendo, y si lo haces tira reactiva y pones los dos, está buenísimo. Julio... Esa es la idea es tira. Claro, porque De la hecho, tira es mucho mejor. Acá en el instituto está la máquina para hacer tiras y la cosa para cortarlas. De hecho, ya estamos probando las tiras. La tira tiene todos sus menús. Cómo hacerla y que no es trivial. No es trivial porque los reactivos de acople entre la fase y el antígeno hay que ponerlos a punto, sí. Julio, otra pregunta, porque vos dijiste que estaban pidiendo cuantificado. Lo que están pidiendo en cuantificación, que también lo pusieron a punto, ¿es título de anticuerpo? Sí. Y ahí, ¿cómo, digamos, cuál es la curva? Digamos, ¿la curva con qué es? Digamos, ¿cómo haces, cómo correlacionan los títulos? No, porque no es un valor absoluto. Claro, Es un valor relativo lo que estás dando, no es un valor absoluto. Claro, está bien, pero ¿relativizar con respecto a qué? No, la verdad, no lo sé. Así, no lo sé. No. O sea, le tendría que preguntar al que está en eso, a Diego Ojeda, cómo lo hacen. Ok. No lo sé. Sí, porque eso está interesante para, digamos, para cualquier otro, digamos, para nosotros que lo hacemos no para kit, ¿entendés? No para vender, sino para nuestros propios estudios, relativizarlo con respecto a qué lo estaban haciendo. Bueno. No lo sé. Bueno, le vamos a preguntar a Diego, que no lo conozco, pero no importa. Y la producción, digamos, tampoco lo podés decir cómo la mejoraron tanto, porque la cantidad de antígeno que sacan por litro es bastante importante. Y de nuevo, esa parte no entendí, ¿lo hacen en bacteria o en células? En bacterias. En G. En G. No, porque tienen que estar glicosiladas. Claro, está ok. La que hacemos en bacteria es NC. NC hacemos en bacteria y anda bien. Y NC no tiene glicosilación que... Por eso la podemos hacer en bacteria. Y anda bien. Esto, ¿qué se optimizó? Sí. Boludez, la temperatura. El medio de cultivo. La técnica de transfección. Se cambió la construcción de Spike para hacerla más estable. Eso es ¿qué más? Ahora se usan unos medios, no se usa el DIMEM, no, se usan unos medios que, viste, son repunchos, es como, te tomás eso y sos Tarzán, pero son carísimos, pero los rendimientos que ganás son enormes con esas cosas. Claro, porque es siempre el mismo. El litro de medio sale $500. Claro. O sea, es un sueldo de uno, básicamente, al dólar blue. ¿El sueldo anual? Pero por eso tiene sentido llegar a estos rendimientos. Porque... Claro. Julio, para congelarla, ¿qué es lo que... Gracias, Julio. Perdón, para congelarla, eso de que se pueden congelar, simplemente fue probar o le hicieron algo... Fue probar, se probaron básicamente cuánto glicerol hay que ponerle para que si yo la descongelo y la inmovilizo, activo las placas, todo de exactamente la misma señal y no pasarse. Claro. Eso. Llegó un óptimo de glicerol, se banca tanto glicerol, acá la hacen exactamente igual y listo, la podés congelar. Pero hubo que ponerlo a punto. Sí, porque si vos agarrás Spike, a ver, RBD, la congelás, la descongelás, esperás un rato y se resolubiliza. Anda bien. Spike la congelás, la descongelás, está toda agregada y no se resolubiliza ni a gancho. O sea, después comparás y perdés el 80% de la señal. Entonces hubo que probar glicerol creciente hasta no perder nada y no pasarse. Prueba y error. No es tan difícil eso. ¿Y cuántos aminoácidos tiene Spike? 1200 y algo. Cada cadena, y es un trímero. Es bien grande. No, acá tenés 1273 aminoácidos, cada cadena.
y es un homotrímero. Sumale 22 glicanos, o sea, por eso en el gel corre ahí arriba, es porque es una bicha gigante. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Realmente. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta más? ¿Más? No, yo no. Parece que no, pero bueno, de vuelta, muchísimas gracias, Julio, muy Gracias, linda sí, gracias. exposición, creo que todo el mundo está muy, muy conforme, así que, bueno, muchísimas gracias por prestar tu tiempo y por todo tu enorme esfuerzo para esto, ¿eh? Y mandale saludos a Andrea, ¿no? Porque, Y felicitaciones para todos, realmente. Sí, felicitaciones Muy para todo buen el trabajo, grupo. para todos, sí. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación, Comparto las Cari. felicitaciones. Sí. No, gracias a vos, Julio, por aceptar. Ya sabemos que estás a full y que estuviste también con varias cosas. Así que muchas gracias. Sí, yo Gracias, viniendo Julio. al laboratorio hace 6 semanas me fracturé la clavícula. Sí, por eso. Así que estuve laburando, preparando revés con la rodilla fracturada. Pero lo peor, hoy empezaba rehabilitación. Voy a la rehabilitación. Y me enteré algo, hoy no es 16 de noviembre. Así de que no está uno. Le digo, no, pero empiezo hoy. No, nene, vos empezás el 16 de noviembre. Y digo, pero no es 16 de noviembre. No, es 9. Sí, estamos todos perdidos, la verdad. Bueno, esperemos que vengan años mejores y que el trabajo de ustedes y el de otros, que están con la parte de vacunas y supongo que con drogas, nos saque de esta pandemia. Así que bueno. Les mando muchos cariños allá, a todos. A todos. Un beso grande, Julio. Gracias. Besos a Gracias, ustedes. Julio. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. hasta luego a todos. Entonces, muy buen seminario. Fenómeno.